Hoy en nuestra entrevista contamos con Mila Obama. Para quienes no la conozcan, hoy les aconsejo que no se la pierdan, porque en la vida podemos tropezarnos con muchas cosas y personas, pero algunas veces nos sorprenden y seguramente hoy les pueda sorprender. Pero antes de nada, y como siempre en nuestro programa, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. Bueno, Mila, diremos que es de Guinea, es una activista total y además es experta en técnicas de crecimiento personal y trabaja desde hace años con mujeres para favorecer su bienestar psicológico. Curiosamente, es su propia experiencia de vida la que la trae hasta aquí. Pero Mila, no todo lo que se ve es lo que parece. Es verdad que cojo la polio cuando Guinea era territorio español y bueno, pues todos los niños que cogíamos la polio, o por lo menos algunos, los que las familias estaban de acuerdo, los solían traer aquí a España para recuperarse, ¿no? Y bueno, y mi circunstancia fue tan especial que vinimos 3, de los cuales yo no me acuerdo porque era muy chiquitita, pero a los otros 2, te doy este dato porque eso me ha marcado mucho, ¿no? Porque a los otros 2 niños, Fernandito y Encarnita, los reclamaron su familia y yo, sin embargo, fui la única que me quedé aquí. Bueno, tras esa primera etapa nada corta entre lo que son años de hospital y de internados, ¿cómo vive eso una niña y además extranjera? ¿Hasta qué punto son importantes nuestras raíces, nuestra identidad? El tema de la identidad es casi más un constructo social, ¿sabes? Son cosas que se te meten en la cabeza. Mira, yo casi he aprendido a que es más la mirada de los demás hacia mí, de considerarme la otra, lo que a mí me hizo volverme hacia mis raíces, ¿no? Porque, claro, yo en el hospital crecí entre niños blancos y entre sábanas blancas y paredes blancas. Yo me recuerdo a mí misma que muchas veces yo me miraba la mano y miraba a mis compañeros y no terminaba yo de entender muy bien por qué yo era distinta. Bien, cuando fui creciendo, a los 9 años ya deciden trasladarme a Torre del Mar, a un internado. Ahí surgen los primeros enfrentamientos y las primeras disputas en las cuales, bueno, pues como insulto me llamaban negra, ¿no? Y bueno, yo eso tampoco me lo tomaba de una manera especial, pero sobre todo porque yo no había vivido relaciones con otras personas negras. Yo siempre me he considerado una más. Sabía que era distinta, pero yo no terminaba de verme en qué cosa era distinta. Sabía que la gente me consideraba distinta. Pero sí que es verdad que a medida que fui creciendo, y fue más sobre todo cuando llego a Sevilla, en la que entro más en contacto con el mundo de la inmigración y con lo que suponía ser extranjero, ser extranjero en el paraíso. Y ahí es donde yo ya sí que me urge la necesidad, yo empiezo a estar mal. Empiezo a estar muy mal, pero sobre todo porque, mira, yo soy una persona que no me pongo triste, yo me pongo, digamos, con rabia, ¿no? Con coraje ante la injusticia, sobre todo cuando yo veía las diferencias, ¿no? Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta de que administrativamente a mí se me empieza a considerar en una categoría a la que yo no creo que pertenezca, puesto que yo no soy una inmigrante al uso, puesto que yo no vine aquí, a mí me trajo el Estado español y el Estado se hizo cargo de mí. Bueno, es precisamente Mila en ese momento con el tema de la nacionalidad, cuando tiene que hacer un recorrido por todos esos lugares que había estado y sobre todo, ¿qué supone este recuento en su vida? Después de una operación que me hicieron con 10 años, la pierna se me quedó muy jorobada, la rodilla la tenía completamente hacia atrás y entonces necesitaba otra operación. Entonces yo empiezo a acudir a hospitales aquí, de la mano de Sevilla Coge, que a eso sí le tengo que agradecer y lo tengo que nombrar. Empecé a acudir a hospitales, claro, me decían que no me podían operar porque yo no tenía, ¿verdad? No tenía la seguridad social, no tenía nadie que me respaldara, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo, claro, yo entonces digo, bueno, pero vamos a ver, yo he venido de mano del Estado español, he estado siempre bajo la tutela de la administración pública. Entonces me fui al Hospital del Rey en Madrid, ahora es Carlos III, a que me hicieran un documento en el que se viese que yo había llegado con 18 meses, que ellos habían sido, además era el equipo de Queipo de Llano, que se llamaba los médicos aquellos, que eran mis tutores, ¿no? Entonces, después fue con las esclavas del Sagrado Corazón y aquí en Sevilla con las jesuitinas, ¿no? Entonces yo recogí todos los documentos, anduve Madrid, Torre del Mar y en Sevilla, por todos los sitios donde se viese. Pero a pesar de eso, la administración seguía diciendo que yo necesitaba regularizarme igual que el resto. Bueno, pues ya fue conseguir la residencia, ¿no? La residencia, menos mal que con Guinea Ecuatorial son solo 2 años de residencia legal y ya después de ahí ya me dieron la nacionalidad española.
Mila, a pesar de tantos acontecimientos, ha podido comprobar que existe la bondad, la generosidad y mucha gente buena, pues como esa que nos ha nombrado de Sevilla Acoge, los hermanos de San Juan de Dios, personas como Reyes García o Leonardo Castillo, José Francisco García y también la comunidad de Pueblo de Dios. Voy a empezar por José Francisco García de Ceballos, que ya no está con nosotras, pero mira, José Francisco yo lo conocí con 10 años, cuando yo estaba en el Hospital del Rey, y fue la primera persona que me presentó a una persona negra. Y fue el primero, yo creo que parte de lo que hoy soy se lo debo a él, porque él era de una familia bastante bien, muy adinerada en Madrid. Entonces él, a pesar de que tenía grandes estudios y muchos reconocimientos científicos y demás, él había decidido no ejercer y se dedicaba al mundo de los inmigrantes, cuando en aquella época nadie se dedicaba. Entonces a mí la primera cosa que me dijo cuando me conoció fue: tienes que conocer a tus paisanos, saber por qué están aquí, saber cómo viven y cuáles son las circunstancias de su vida. Yo recuerdo que él, los regalos que me hacía eran muchos libros de filosofía. Me regalaba una filosofía adaptada para niños, de Platón, de Aristóteles, que a mí me encantaba leer todo aquello. Y después, además, bueno, pues digamos que tuvo un despertar más espiritual, ¿no?, con José Francisco, a raíz de cuando él se metió como jesuita, ¿no? Yo empecé a interesarme ya cuando iba creciendo, porque yo decía, ese Dios que me ha creado a mí con tantas excepcionalidades, no puede ser mi Dios. Yo decía, ese será el Dios de los blancos, pero no el de los negros, ¿sabes? Y bueno, ya después vas conociendo a Reyes García de Castro, ¿no?, y a Leonardo Castillo, y vas viendo que personas, bueno, ellos porque habían dedicado su vida al tema de la inmigración, ¿no?, pero yo era una persona bastante complicada, muy complicada, y era además de las que cuando algo no me parecía bien yo desaparecía, y en mi pobreza mando yo, y esa era la frase que yo decía, y no pasaba por mucho por donde me querían ellos llevar, ¿no? Entonces, mira, cuando yo fui viendo la paciencia que tuvieron, la total y absoluta gratuidad, que además yo de la palabra gratuidad he aprendido mucho después en Pueblo de Dios, a través de todas estas personas, de las jesuitinas, que fueron con las que yo estuve aquí en Sevilla, que bueno, pues me transmitieron también que hay otra forma y otra manera de mirar la vida, y que Dios habla a través de la vida de la gente. Eso fue lo que me llevó un poco a Pueblo de Dios, que yo había conocido a Brote de Olivo cuando era muy pequeñita y estaba en Torre del Mar, pero no sabía toda la evolución que habían tenido y el tema de la comunidad, ¿no? Entonces yo llego a Pueblo de Dios con muchas ganas, con mucha hambre, con mucha búsqueda, pero también es verdad que yo estaba en pleno proceso interior de recolocación también, ¿no?, de saber también encontrar mi sitio en esta vida, ¿sabes? Y saber también qué sello tenía yo que poner en la vida, ¿vale? Y entonces es verdad que descubrí unos valores en Pueblo de Dios, unos valores que yo he hecho míos. Mila, ¿y dónde queda la fe en todo esto? Bueno, en mi vida fundamental. En mi vida fundamental. Mira, yo respeto muchísimo porque en mis clases hay gente creyente, gente no creyente, gente practicante, gente menos practicante. A mí me ha dado un sentido porque, mira, yo al final no soy ni de aquí ni de allí, yo soy una ciudadana del mundo. ¿Y qué me ha hecho a mí? Porque yo me encontraba muy separada. Yo parecía como que era un bicho, porque cuando voy a mi tierra soy distinta, cuando estoy aquí la gente me ve distinta, ¿no? Y al final el camino que a mí me une es esa fe que te habla de la hermandad universal, de la fraternidad universal. Bueno, y realmente encuentra su vocación y quiere formarse, siendo ahora licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Antropología Social y Cultural y experta en técnicas de desarrollo personal desde la perspectiva de género. Hoy es un apoyo vital para muchas mujeres. ¿Usted había imaginado alguna vez que la vida le traería hasta aquí? Yo decido, después de estar un año en Pueblo de Dios, fue cuando yo decido hacer mi carrera, pero yo me decido precisamente por la historia y sobre todo por la antropología, por el hecho cultural. Yo me di cuenta que en eso ayuda mucho la antropología a comprender al otro. Después es verdad que ese otro se ha ampliado mucho más desde la espiritualidad que yo practico. Y todo ese camino, porque además ahí tuvieron mucho que ver una persona que conocí, que es Pilar Romero, que es la hermanita de la Asunción, que son con las que estoy ahora, trabajando por las mañanas. Y Pilar Romero ha sido un activo aquí en el barrio y con las mujeres, ¿no? Era sacar a las mujeres de sus casas, darle formación, que las mujeres participen socialmente, que se impliquen en sus barrios, en sus comunidades, las mujeres como agentes de cambio social. Bueno, y esta mujer inquieta que no deja de implicarse llega hasta este barrio del Cerro Amate y concretamente a este centro, en este centro que nos encontramos. Yo empiezo con talleres de memoria aquí en el centro,
talleres de memoria donde viene mucha gente mayor, gente que han tenido que abandonar sus estudios muy pronto, bueno, pues que ahora se ven que han llegado a cierta edad y como que su vida, quieren terminar de completar, ¿no?, su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz del distrito que me contrata, es verdad que tengo relaciones, ¿no?, más estrechas con algunas personas del distrito que conocen además todo mi potencial, mi inquietud y mi trabajo. Ya conocían lo que yo hacía con las mujeres después de la Escuela de Participación Ciudadana y sobre todo quisimos poner en marcha también por parte del distrito todo el tema de crecimiento personal. El crecimiento personal es, digamos que, bueno, pues casi como un invento, ¿no? En un invento en el que yo mezclo muchas cosas, pero que voy sobre todo a hablar desde la propia vida de la gente, ¿no?, y cómo la propia vida enseña, ¿sabe? Y sobre todo a que seamos conscientes de que la vida nos manda información continuamente, solo tenemos que estar atentos y despiertos a esa información. Entonces yo en estas clases, en estos talleres, sobre todo pongo de ejemplo y de experiencia mi vida, ¿sabes? Porque mi vida ha sido una continua evolución y una continua revisión y una continua recolocación, ¿no? Bueno, Mila, para terminar esta entrevista quiero pedirle alguna recomendación, porque a veces nos quedamos en los reveses que nos da la vida, ¿no?, y se nos olvida ir más allá. Y usted además es de las que piensan que la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con las cosas que te pasan. El empezar a ver todas aquellas cosas que llamamos como que en nuestra vida, bueno, pues la vida, la cara y la cruz forman parte de la misma moneda, y todos son experiencias y todos son lecciones, ¿vale? Mira, no hay nada porque de pronto te venga una enfermedad, de pronto te ves en una situación económica más frágil, te ves distinta en muchos aspectos, o que la vida te toca, o que las ausencias, ¿no? Alguien se te muere, alguien se te va. Primeramente, darle gracias a la vida por lo que tienes, no de lo que careces, porque lo que tú careces te lo complementa la otra persona. Y desde ahí, la enfermedad, las ausencias, todo se lleva y se ve de otra manera completamente distinta. Muchísimas gracias, Mila, por compartir su historia de vida con nosotros. Seguro que a más de uno nos ha hecho pensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias por fijarte en mí, gracias por ver que tenía algo que aportar, ¿vale? Y sobre todo por la luz que tú también transmites. Muchas gracias.